Perdón. Listo, ya estamos en vivo. Hay una disculpa la tardanza. Buenas noches. Les presentamos hoy un gran tema y tenemos unos muy buenos invitados, como ya en otras ocasiones, el doctor Paul Tejada. Muchas gracias por estar con nosotros. El doctor será quien presente a nuestro ponente del día de hoy, al doctor Pablo Santillán, que está, que es increíble que estamos conectados de diferentes lugares, ¿verdad? El doctor está actualmente en Quito, Ecuador, el doctor Pablo. El doctor Paul se encuentra en Durango, en el país México, y yo estoy en Monterrey y estamos charlando previo a este nuevo episodio que esperemos sea de su agrado y se hagan más seguidos. Muy bien, doctor Paul, le cedo la palabra para que nos presente a nuestro ponente del día de hoy. Bueno, muchas gracias por cederme la palabra. Bienvenidos a esta conferencia y tertulia que hacemos de la parte de anestesia obstétrica de Monterrey. Anestesia obstétrica, un joven muy estudioso, como es el doctor Pablo Santillán Roldán, quien es médico anestesiólogo graduado en la Universidad Central, fellow en anestesia obstétrica en embarazo de alto riesgo en el Instituto Nacional de Perinatología INPER de la Universidad Autónoma de México, UNAM, en la Ciudad de México. Tiene un diplomado en educación y simulación clínica del Vital Care Colombia. También es instructor de simulación del Center for Medical Simulation, INSIMED, en Colombia. Tiene un diplomado en ecografía crítica en la Universidad de México, Toluca, y un diplomado en medicina crítica de la Universidad Panamericana. Múltiples conferencias, muchos cursos, instructor también de lo que sería la Asociación Argentina de Ultrasonido y Crítico, y así también instructor de BLS, ACLS, FCCSO. O sea, un grande de la anestesia con muy pocos años y un entusiasta, y bueno, compartimos muchos puntos en común, somos amigos. Para mí, Pablo, es un honor hoy escucharte. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias, Reinaldo. El honor es mío, definitivamente, estar con dos grandes de la anestesia de México para el mundo, y pues un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan si se ve, por favor. ¿Se ve bien? Sí, Perfecto. Sí, se ve bien. Cuando me digas, Paul. Se ve muy bien. Listo. Adelante. Perfecto. Bueno, en los próximos 40 minutos vamos a hablar sobre la actualización del manejo de la analgesia en la operación cesárea. En primer lugar, no tengo ningún conflicto de intereses. Vamos a nombrar algunas marcas comerciales que son las que las guías generalmente recomiendan. Sin embargo, pues son netamente el interés académico y de compartir las últimas actualizaciones de lo que tenemos. Les pido que por favor tomen una fotografía a este código QR. En este código QR están todos los artículos de los que vamos a hablar el día de hoy en estos próximos 40 minutos para que ustedes puedan profundizar pues todo lo que vamos a comentar durante este tiempo. Y siempre es importante empezar con la relevancia del tema. Definitivamente la pandemia de cesáreas que hay a nivel de Latinoamérica determina que esta región, conjuntamente con la región del Caribe, seamos los que más incidencia tenemos a nivel mundial de cesáreas. Aproximadamente nacen 40 millones de niños anualmente, y de estos 25 millones, casi el 60%, son cesáreas. Y estas cesáreas se presentan en la mayoría en nuestra región, en Latinoamérica y en el Caribe,
y en eso, pues lastimosamente tenemos el primer lugar de incidencia de cesáreas a nivel mundial. Y esto es importante porque definitivamente el manejar mal el dolor agudo determina en la actualidad mucha evidencia de que nosotros podamos tener una incidencia de dolor crónico en un porcentaje bastante importante. Y miren ustedes cómo en relación al dolor crónico posterior a un mal manejo del dolor agudo, hasta los 12 meses posteriores al nacimiento del producto, puede haber una incidencia de hasta un 11%, dependiendo de la literatura que lean, de dolor crónico en estas pacientes. Dos tipos específicamente, un dolor tipo somático y un dolor tipo neuropático, y por eso es fundamental que nosotros sepamos manejar este dolor agudo de una manera adecuada, tomando en cuenta que el 40% de este 11% de pacientes pueden llegar a una depresión postparto. Y esto tomando en cuenta que en la actualidad la mayoría de guías hablan del apego precoz y del manejo de la lactancia materna, específicamente en la primera hora posterior al nacimiento del producto, pues determina que este lazo no se lo pueda realizar de una manera efectiva. Aparte de esto, uno de los puntos importantes es el índice de suicidios que hay en estas pacientes que presentan depresión postparto, y esto determinado definitivamente por un mal manejo del dolor agudo que puede determinar hasta un 2.5 veces más el riesgo de dolor crónico y hasta 3 veces más el desarrollo de depresión postparto. Se sabe en la actualidad que dependiendo la escala que nosotros valoremos, ya sea la escala visual análoga o la escala visual numérica, cuando esta está por encima de 5, pues determina un dolor irruptivo en la paciente obstétrica y por lo tanto una mayor probabilidad de desarrollo de dolor crónico. Algo que es bastante importante determinar es que por cada punto por encima del 5 determina una incidencia mayor del 12% de desarrollar dolor crónico y depresión postparto. Y esto está relacionado a varios parámetros que vamos a valorar a lo largo de la charla. Sin embargo, uno de los puntos fundamentales es que en el momento en que nosotros tengamos una paciente con un dolor irruptivo que no lo podemos manejar las primeras 24 o 48 horas o tenga una incidencia por encima de 5, nosotros debemos realizar este cuestionario que fue publicado en el año 87 por el grupo del Dr. Holden, que es el cuestionario sobre depresión postnatal de Edimburgo. Y este cuestionario tiene 10 preguntas, dentro de las cuales 3 de estas positivas determinaría que nosotros debemos realizar una interconsulta al servicio de psiquiatría, o con solo la presencia de una positividad de la 10ª pregunta en la cual determina si es que la paciente ha pensado en hacerse daño a sí misma, pues obviamente determinaría que nosotros tengamos una valoración mucho más pues específica y por especialidad para determinar una disminución de la probabilidad de una depresión postparto y que llegue o no llegue a una de estas cifras de 1 de cada 5 de estas pacientes que suelen desarrollar o suelen terminar en intentos autolíticos. Miren ustedes que nosotros tenemos varios factores en los cuales nosotros podemos actuar con el objetivo de tener una disminución de la probabilidad de este desarrollo de dolor crónico y de depresión postparto. Dentro de esto, uno de los más importantes es el control inmediato del dolor y específicamente en las primeras 24 horas. Es decir, que este punto debe ser fundamental para que nosotros podamos manejar adecuadamente a nuestra paciente obstétrica, y vamos a ver las principales técnicas descritas y la mejor evidencia en la actualidad. El no usar AINES en el postoperatorio, independientemente de la causa, determina una mayor incidencia de que nosotros podamos tener un dolor agudo pues más de la escala sobre 5 en las primeras 24 horas. Y algo que es fundamental, la anestesia general o la ausencia de la probabilidad de realizar una técnica neuroaxial o una neuroaxial con dosis bajas, que en la actualidad las guías ya no toman en cuenta lo que utilizábamos hace un par de años de la dosis estándar 90 entre 5 y 8.8 miligramos de bupivacaína pesada, que era el gol estándar del manejo en la cesárea, y la dosis estándar 95 de 8.8 hasta 15 miligramos. En la actualidad se habla del corte de dosis bajas y dosis altas a 11 miligramos de bupivacaína pesada al 0.5%, y vamos a ver las recomendaciones que la guía nos habla en la actualidad.
La presencia de dolor crónico previo, la infección de herida o el cierre de la piel con grapas aumenta la incidencia de dolor postcesárea, y uno de los puntos que definitivamente es otra de las pandemias en la actualidad y en más países como México, el cual tiene la segunda pues incidencia o el segundo lugar de incidencia de obesidad a nivel materno, es la ganancia de peso durante el embarazo y la obesidad y dolores que hayan tenido previamente al embarazo. Como les dije anteriormente, hay ciertos factores que pueden ser modificables y ciertos factores que no son modificables, y dentro de los factores modificables, la presencia del dolor prequirúrgico es fundamental. Estas pacientes que generalmente van presentando dolores previos a el acto de la cesárea, lumbalgias o cualquier otro tipo de dolor, tiene un aumento de 2 a 3 veces la probabilidad de desarrollar un dolor agudo por encima de 5, es decir, un dolor irruptivo, y obviamente el desarrollo de un dolor crónico. Hay un estudio súper interesante que habla de la probabilidad de un mal manejo del dolor postoperatorio inmediato cuando las pacientes tienen mucho dolor o al colocar la venopunción o al realizar la infiltración a nivel del espacio subaracnoideo que vamos a colocar la técnica neuroaxial. Es decir, que en estas pacientes que tienen más dolor de lo habitual a la infiltración que nosotros realizamos para el acceso, pues pueden desarrollar dolor agudo pues de manera mucho más frecuente. La parte psicológica fundamental, tomando en cuenta estas pacientes que tienen ya antecedentes de depresión o pacientes que toman generalmente medicación para este tipo de trastornos, depresiones mayores o trastornos ansiosos, pues suelen desarrollar más dolor crónico y depresión postparto. La lactancia es fundamental, tomando en cuenta que hay muchos estudios que relacionan la disminución del dolor por la liberación de opioides endógenos y por la liberación de oxitocina, el estímulo de la lactancia, que en teoría protege a la paciente obstétrica de un dolor agudo pues por encima de 5 o de un dolor crónico. Las técnicas quirúrgicas, como vamos a ver posteriormente, la recomendación de la técnica de Joel Cohen, que en la actualidad debería realizar todos los ginecólogos, y el manejo del dolor fundamental para tener la probabilidad de disminuir este dolor irruptivo por encima de 5. Los factores no modificables, pues la demografía, aparentemente conjunta con los niveles socioeconómicos de los pacientes, pues algo que me llamó mucho la atención es que los pacientes de nivel socioeconómico más bajo son los pacientes que mayor probabilidad tienen a desarrollar dolor agudo, dolor crónico y depresión postparto, y obviamente la genética, dentro de las cuales tenemos dos alteraciones específicamente. La una es una alteración a nivel del receptor opioide MU por un cambio a nivel de la posición 176 del gen de la alanina por valina, y pues del receptor catecol metiltransferasa, que es un receptor en el cual puede haber un cambio a nivel de guanina por valina, y en este caso, en la posición 472, estos pacientes requieren más dosis de analgésicos opioides y pues tienden a tener una necesidad mucho mayor específicamente del uso de fentanil. Esos son los factores no modificables que nosotros no podemos pues lastimosamente manejar, pero tenemos muchos factores modificables. Dentro de esto, la incisión, definitivamente la incisión de Pfannestiel aumenta la incidencia de dolor crónico en estos pacientes, tomando en cuenta que a este nivel justamente pues el nervio ilioinguinal o iliohipogástrico puede ser cortado por la incisión quirúrgica, o puede haber un atrapamiento del mismo cuando hay una cicatrización o una mala cicatrización en la paciente posterior al procedimiento quirúrgico. Y son estas pacientes que nos dicen que tienen un dolor específico en las zonas laterales de la incisión quirúrgica, pues en la actualidad las guías de protocolo de recuperación acelerada habla de utilizar la incisión de Joel Cohen con el objetivo de disminuir la probabilidad de este atrapamiento o esta lesión incidental. Otro de los puntos fundamentales es que pues las guías ya desde hace mucho tiempo hablan de que el cierre del peritoneo produce no solo más adherencia, sino también más dolor postoperatorio agudo y dolor postoperatorio crónico. Aparentemente, las suturas producen una isquemia tisular y un síndrome adherencial mucho mayor, y en la actualidad hablan de cerrar directamente el músculo sin cerrar el peritoneo, y pues obviamente esto tiende a afectar la recuperación de los pacientes. Tomando en cuenta los blancos terapéuticos que nosotros podemos tomar en el dolor, hay varios grupos de blancos terapéuticos. Sin embargo,
grupos específicos de dolor agudo que pueden desarrollar dolor crónico, como podemos ver los canales específicamente de sodio, de calcio, en los cuales el uso de sustancias como los anestésicos locales, como la ketamina, como los corticoides y algunos neuromoduladores que son muy controvertidos en obstetricia, como la gabapentina y la pregabalina, son fundamentales en el manejo multimodal del dolor. Como podemos ver, también existen ciertas sustancias acopladas a la proteína G, como la serotonina, como la histamina, y pues citoquinas como el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6, que por medio del uso específicamente de anestésicos locales, pues nosotros podemos disminuir la probabilidad de dolor agudo y obviamente el desarrollo de dolor crónico. Todos hemos visto esta escalera, la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, en la cual, pues, si bien fue destinada al manejo oncológico, pues ha sido extrapolada a prácticamente todos los grupos poblacionales y es una guía que nosotros podemos utilizar para el manejo multimodal de nuestros pacientes. Y dentro de esto, lo que nos recomienda en la actualidad la Organización Mundial de la Salud es utilizar un manejo multimodal basado específicamente en los blancos o en las dianas que vimos anteriormente, y pues nos recomienda el uso intratecal de opioides de acción larga y opioides fuertes como la morfina o como la diamorfina, como vamos a ver, y posterior a eso el uso de paracetamol, AINES, y solo si es que hay un dolor irruptivo, es decir, escalas visuales análogas por encima de 5, el uso de opioides para determinar la probabilidad de un mejor control del dolor. Nos recomienda que no debemos utilizar neuromoduladores como la gabapentina o como la pregabalina, tomando en cuenta la afectación que puede haber del producto por el famoso síndrome de Arlequín, en el cual hay una mayor probabilidad de requerimiento de otras técnicas más avanzadas en el manejo neonatal, como terapia intensiva para el suplemento de oxígeno o incluso ventilación mecánica. De hecho, ellos nos hacen una aproximación dentro de lo cual hablan de utilizar la morfina por vía neuroaxial a dosis que van desde 50 hasta 150 microgramos, como vamos a ver posteriormente en la evidencia que tenemos actualmente, o el uso epidural de 2 a 3 miligramos. Posterior a eso, pues utilizar el manejo analgésico, ya sea con ibuprofeno, posterior al uso de ketorolaco en el transoperatorio, acetaminofén a una dosis de 650 miligramos por vía oral cada 6 horas, y pues en el caso de que no se pueda utilizar AINES o acetaminofén, el uso de la oxicodona de 5 a 10 miligramos dependiendo de la escala visual que tenga la paciente. Solo en el caso del dolor irruptivo, ellos hablan de utilizar morfina por vía intravenosa o fentanil, y pues las técnicas regionales como el bloqueo TAP y como el bloqueo del cuadrado lumbar que vamos a ver posteriormente. Vamos a ver cada uno de estos medicamentos y qué hay en la evidencia actualmente. Sin embargo, uno de los puntos fundamentales es que este estudio nos intenta determinar cómo el cuidado tradicional versus el cuidado multimodal, pues como ustedes pueden ver en la diapositiva, el consumo de morfina y de opioides en general es mucho menor, desde las 12 hasta las 48 horas. Es decir, que en la actualidad nosotros debemos manejar multimodalmente a la paciente obstétrica posterior a la cesárea, determinados específicamente en las recomendaciones de varias guías. Y dentro de esto, una de las guías que más se utiliza es este estudio, el estudio PROSPECT, que nos habla de utilizar preoperatoriamente, al igual que en el estudio anterior, una dosis de morfina entre 50 a 100 microgramos por vía intratecal o la diamorfina 300 miligramos por vía intratecal, con una evidencia grado A, es decir, una buena evidencia, y en el caso de epidural 2 a 3 miligramos, ya sea de morfina o de diamorfina. Algo interesante que ellos ocupan es el uso de paracetamol vía oral a una dosis de 1 gramo previo al procedimiento quirúrgico. Y en el caso de que no lo podamos utilizar intraoperatoriamente, nos recomiendan el uso del paracetamol, los AINES, dentro de los cuales el ketorolaco y el ibuprofeno son los que más evidencia tienen, como vamos a ver posteriormente, la dexametasona, no solo como un antiemético, sino también como un analgésico, como vamos a ver posteriormente, por el uso, por lo que es un gran antiinflamatorio. Y pues en el caso de que no utilicemos morfina por vía intratecal, los bloqueos regionales, dentro de los cuales el TAP, el cuadrado lumbar y el erector de la espina en la actualidad están ganando mucho terreno.
Ellos también hablan de la infiltración de la herida quirúrgica con anestésicos locales y de la instilación peritoneal, y vamos a ver cuál es la evidencia en la actualidad. En el postoperatorio hablan de utilizar el paracetamol, los AINES, y en el caso de rescate de dolor irruptivo solamente utilizar los opioides, tomando en cuenta pues la mejor evidencia que hay en la actualidad para el control del dolor irruptivo con este tipo de medicamentos. Las técnicas quirúrgicas, como les dije anteriormente, la incisión de Joel Cohen, no cerrar el peritoneo o no suturar el peritoneo, y algunas guías hablan del uso de las fajas abdominales con el objetivo de disminuir la probabilidad de pues tener un dolor mucho más por encima de 5 dentro de la escala visual análoga. Este estudio es de la Sociedad de Anestesia Obstétrica y Perinatología, que nos recomienda prácticamente lo mismo, el uso de la morfina por vía intratecal como el gol estándar, y el uso posterior de AINES conjuntamente con paracetamol, con el objetivo de tener un mejor control del dolor irruptivo que puede presentar esta paciente. Como resumen, pues obviamente tanto las guías anteriores como las guías de la Sociedad de Anestesia Obstétrica y Perinatología y el estudio PROSPECT, pues habla de utilizar morfina por vía intratecal con una evidencia bastante buena, o pues el uso peridural ya sea de morfina o diamorfina, al igual que el grupo de SOAP que nos recomienda los dos medicamentos. Una de las controversias que siempre resalta es el manejo coadyuvante del opioide liposoluble y el opioide hidrosoluble, tomando en cuenta el tiempo de acción y el pico de acción de cada uno de estos medicamentos. Y la controversia es si adherirle o no fentanil a la morfina de 50 a 100 microgramos, que es la dosis que se maneja prácticamente en la mayoría de las guías en la actualidad. Este estudio es bastante interesante porque fue un metaanálisis que hizo una comparación de 12.5 microgramos de fentanil adherido a la morfina para obtener un aumento en la probabilidad de un control o un mejor control del dolor. ¿Qué es lo que dijo o qué es lo que dice el estudio? Que las dosis que fueron después pues incrementadas a 15 microgramos, hubo una reducción del 6% de la suplementación analgésica durante el transoperatorio, pero también lo que hubo es un aumento importante de los efectos secundarios, hasta 6 veces más de lo que nosotros podíamos utilizar. Y el último estudio del doctor Zink nos recomienda que el beneficio de del fentanil más morfina es realmente adecuado, pero lo que nos recomienda es utilizar esta coadyuvancia entre fentanil 15 microgramos y morfina 100 microgramos cuando nosotros utilicemos dosis bajas de anestésico local, es decir, cuando utilicemos bupivacaína pesada al 0.5% por debajo de los 11 miligramos. Si nosotros utilizamos bupivacaína al 0.5% por encima de 11 miligramos, las guías no nos recomiendan adherirle fentanil porque los estudios determinan que no es estadísticamente significativo el beneficio analgésico, pero sí puede presentar mayor incidencia tanto de prurito, náusea y vómito, y pues obviamente un mayor disconfort de la paciente. ¿Qué nos recomiendan las guías SOAP y cuál es uno de los problemas y los miedos de utilizar morfina por vía intratecal? Pues la depresión respiratoria. Sin embargo, esta tiene una incidencia muy baja, menos del 1%, y SOAP nos da unas recomendaciones dependiendo de las dosis que nosotros utilicemos de morfina, y las divide en dosis ultra bajas y dosis altas. En la actualidad, la mayoría de estudios hablan de las dosis bajas de entre 50 a 150 microgramos por vía intratecal y 1 a 3 miligramos por vía peridural. Sin factores de riesgo, la monitorización que debemos realizar es durante las primeras 12 horas, cada 2 horas por las primeras 12 horas, y específicamente una monitorización de la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria y la sedación. Cuando utilizamos dosis más altas de 150 miligramos o dosis bajas con factores de riesgo, nos recomiendan hacer una monitorización las primeras 24 horas, cada hora las primeras 12 horas y cada 2 horas las primeras 12 horas. Si utilizamos dosis ultra bajas, pues las guías nos hablan de utilizar una monitorización de rutina en el caso de que nosotros querramos utilizar este tipo de dosis. Si bien el gol estándar del manejo es la morfina por vía intratecal, nosotros debemos utilizar un manejo coadyuvante con otro tipo de fármacos, tanto intraoperatoriamente como posoperatoriamente. Y esto está determinado específicamente por la característica que tienen los fármacos, tanto en peso molecular,
en ionización, en lipo o hidrosolubilidad, en peso molecular, y todos sabemos que mientras más peso molecular, menos pK, pues más liposolubilidad, los fármacos van a transferirse más o menos hacia la leche materna. Si bien este factor hematolácteo o la barrera hematoláctea que determina un paso específico de los medicamentos en general está determinado por estos factores de transferencia y específicamente por difusión pasiva, que es lo que generalmente presentan los fármacos hacia la leche materna. Sin embargo, uno de los puntos importantes es determinar que todos los fármacos que tienen una dosis infantil relativa por encima del 10%, pues determinan que no deberían utilizarse en la lactancia. Y esta dosis relativa infantil es la dosis que nosotros encontramos en el lactante dividida para la dosis que ha sido recibida por la madre. Y dentro de esto, los medicamentos que las guías nos hablan, el paracetamol y los AINES, tienen una dosis relativa infantil por debajo del 10%. Miren ustedes que el paracetamol tiene una dosis infantil relativa de 5.2 y el ibuprofeno y el ketorolaco no llegan ni siquiera al 1% de la dosis relativa infantil. Es decir, que a la luz de la evidencia actual, estos fármacos son totalmente seguros para el manejo de la analgesia multimodal en la paciente obstétrica. Sin embargo, muchas guías hablan de utilizar sustancias como los opioides y dentro de esto hay un grupo de opioides que las guías hablan de no utilizarlo tomando en cuenta las alteraciones genéticas que pueden presentar ciertos grupos, específicamente a nivel del polimorfismo que existe en el alelo HLA, pues el metabolismo específicamente del 2D6 en el citocromo P450 determina que en ciertos grupos poblacionales este tipo de medicamentos, los opioides específicamente, sean de eliminación ultra rápida. Y eso ha determinado en ciertos grupos poblacionales, como pueden ver en la diapositiva, una incidencia mayor de complicaciones dentro de las cuales se ha relacionado específicamente a medicamentos como la codeína y el tramadol en depresiones respiratorias e incluso muertes de lactantes posterior a, pues obviamente a la dosis que recibe la paciente y a la lactancia que ésta pues determina en el neonato, el determinar que los pacientes presentan esta alteración y los hace unos metabolizadores ultra rápidos, lo que determinaría que hay una mayor cantidad de este medicamento en la leche materna y, como vamos a ver posteriormente, la contraindicación del uso de estos medicamentos como parte del manejo multimodal de la analgesia. En la actualidad, esta clasificación pues determina el tipo de medicamento que nosotros podemos utilizar en la lactancia, específicamente los tipos 1, 2 y 3, que son en los que hay estudios controlados y que no presentan ningún riesgo a nivel del producto, y el tipo 4 y 5 que pues presentan positividad en el riesgo y en el tipo 5 que están totalmente contraindicados. Como ustedes pueden ver, pues prácticamente los medicamentos que hemos nombrado como el acetaminofén, el ketorolaco y el ibuprofeno entran dentro de la categoría 1 y 2, y pues la codeína y el tramadol entran dentro del grupo L5 y en la actualidad las guías tanto EMA del Grupo Europeo de Medicamentos y del FDA determinan el no poder utilizarlos tomando en cuenta las probabilidades de complicaciones que nosotros podemos tener en estos pacientes. Si quieren averiguar un poco más, pues la plataforma es esta plataforma LACMED en la cual ustedes pueden determinar un poco más la información que les estoy compartiendo en este momento, y hay ciertos artículos como este del grupo del doctor Héctor Lacasi de Chile, pues que nos determina qué tipo de analgésicos podemos utilizar tomando en cuenta la dosis relativa infantil. Ellos hablan que con seguridad podemos utilizar prácticamente los AINES como el diclofenaco, el naproxeno, el ibuprofeno y el ketorolaco, los coxips, y también dentro de los opioides la morfina, el fentanilo y el remifentanil. Miren que ellos ya hablan, a pesar de que si bien la tendencia hacia nuestra población latinoamericana no hay una evidencia aumentada del índice de leucemias, específicamente con el uso de medicamentos como el metamizol. Sin embargo, pues a la luz de las recomendaciones del ACMED, de las recomendaciones tanto del EMA como de la FDA,
pues está contraindicado el uso del metamizol, la oxicodona y el tramadol, tomando en cuenta las complicaciones que pueden presentar, específicamente las dosis relativas infantiles mayores al 10% y en este caso las alteraciones del gen en el citocromo P450 que determina una mayor probabilidad de que el paciente sea un metabolizador ultra rápido. Miren ustedes cómo en la actualidad las dosis que se recomiendan para el uso de medicamentos como el paracetamol y como los AINES, que en un principio producen un ahorro entre el 20 y el 50% del consumo de opioides, en el año 2009 el paracetamol, las guías del FDA hablan de utilizar una dosis de 750 miligramos cada 6 horas, no excediendo los 3.2 gramos, pues por un promedio máximo o por un tiempo máximo de 5 días. Y en cuanto al ketorolaco, no excederse los 120 miligramos y el ibuprofeno los 2.400 miligramos las primeras 72 horas. Como les decía anteriormente, en la actualidad y desde el año 2015 se pidió un cambio en las etiquetas de la FDA tomando en cuenta las alteraciones que se presentaron con medicamentos como la codeína y como el tramadol, y específicamente el tramadol, que es uno de los medicamentos que más se utiliza en la analgesia postquirúrgica en muchos grupos poblacionales, incluidos la paciente obstétrica, y se habla de que al ser un metabolizador o una paciente ultra rápida en cuanto al metabolismo de este tipo de medicamentos, pues no debería utilizarse. Como les contaba anteriormente, hay varios casos reportados y 3 muertes en lactantes, específicamente en estos lactantes que tienen esta alteración a nivel del citocromo P450 por el metabolito, el M1 del tramadol, que determina un aumento en la probabilidad de complicaciones a este nivel. La EMA en el año 2018 también pues nos emite una recomendación de no utilizar el metamizol tomando en cuenta el riesgo aumentado de leucemia linfocítica aguda y de agranulocitosis, específicamente en poblaciones celtobritonas, pues aparentemente en nuestra población no hay estudios que tengan el mismo respaldo científico para determinar esta pues prohibición del uso del metamizol. Sin embargo, las guías tanto del FDA como de la EMA determinan que no debemos utilizar ni tramadol ni metamizol en el manejo postoperatorio y que en el caso de que utilicemos metamizol por alguna pues causa que no podamos utilizar los medicamentos anteriormente descritos, pues se recomienda no utilizar de manera inmediata o no exponer de manera inmediata el producto a la lactancia materna y esperar entre 3 a 7 vidas medias de este medicamento, que es decir, estamos hablando de prácticamente entre 30 a 70 horas posterior a la última dosis del medicamento con el objetivo de disminuir la probabilidad de estos 2 eventos graves que se producen. Miren que ellos recomiendan en sus guías en el dolor leve el uso del paracetamol con el dextroprofeno a una dosis de 50 miligramos cada 8 horas, y en el caso de que presente un EVA por encima de 3, pues ellos recomiendan utilizar medicamentos como la morfina por vía endovenosa conjuntamente con el paracetamol, el ibuprofeno o el dextroprofeno, y en el caso de un dolor intenso con una escala visual análoga por encima de 7, dicen las últimas guías, ellos hablan de por encima de 3, utilizar morfina por vía intravenosa a analgesia controlada por paciente, 1 miligramo cada 15 minutos, y pues conjuntamente con un antimético de acción central como el ondansetron a una dosis de 4 miligramos cada 8 horas, y pues conjuntamente con otro tipo de técnicas como por ejemplo la morfina por vía subcutánea o la morfina por vía pues por una bomba PCA en el caso de rescate. Algo que es fundamental y dentro del manejo de los analgésicos y de los coadyuvantes son el uso de medicamentos tanto sistémicos como neuroaxiales. Y dentro de los neuroaxiales, los alfa-2 agonistas han ganado mucho terreno en el manejo multimodal de la analgesia. Como pueden ver ustedes, la dexmedetomidina es uno de los medicamentos que más se está utilizando por vía intratecal en el manejo multimodal de la cesárea, y dentro de esto a una dosis de 0.1 microgramos por kilo por vía intratecal o 0.5 por vía peridural por kilo de peso ideal, y esto es fundamental, debe ser de peso ideal, no del peso real de la paciente, tomando en cuenta la mayor incidencia de obesidad que hay a nivel mundial. Pues hay varios estudios y dentro de esto, esta revisión sistemática y metaanálisis que determinó
que el adherirle a la dosis intratecal de bupivacaína más morfina, la dexmedetomidina, se produce un mayor bloqueo sensitivo y un mayor bloqueo motor. Y si, sin embargo, hay otros efectos secundarios, como vamos a ver posteriormente, como la bradicardia y la hipotensión, sin embargo, la solicitud analgésica se extiende aproximadamente 1 hora más posterior al uso de este tipo de medicamentos. Y miren ustedes cómo en ciertos estudios se hace la comparación del uso de otro tipo de medicamentos, como por ejemplo el ketorolaco o el paracetamol, con una dosis de dexmedetomidina en PSA a dosis de 0.3 microgramos por kilo. Miren ustedes cómo la satisfacción y las escalas visuales análogas son mucho mejores cuando nosotros utilizamos este tipo de medicamentos, y obviamente la satisfacción materna es mucho mayor y se utiliza menos dosis analgésica de rescate, en este caso de la meperidina. Todos los medicamentos tienen efectos adversos y obviamente la dexmedetomidina pues los tiene también. Sin embargo, la evidencia habla de que el adherir dexmedetomidina como parte de la analgesia multimodal a dosis de peso ideal, pues disminuye la incidencia de este tipo de efectos secundarios. Sin embargo, la náusea, la bradicardia y la hipotensión son los efectos secundarios que generalmente pueden presentar estas pacientes. Sin embargo, pues en la actualidad se habla de que es un buen analgésico y un buen coadyuvante que lo podemos utilizar como parte del manejo multimodal. También tenemos otro alfa-2 agonista que es la clonidina. Este tiene mucha controversia tomando en cuenta que en el año 2019 la FDA sacó un warning específicamente por el riesgo de hipotensión que presentan estas pacientes, específicamente las pacientes obstétricas, y se hablaba de reducir la dosis que se estaba utilizando de 1 microgramo por kilogramo. La mayoría de guías habla de un total de 150 miligramos en los pacientes, y microgramos, perdón, y esto es lo que determinó pues que en la actualidad cada vez se utilice menos. Sin embargo, pues todos los estudios que hay, ya sea por el uso intratecal, por el uso subcutáneo o en varios tipos de bloqueos regionales, pues la analgesia comparada con el uso sin pues este coadyuvante y solo morfina y con placebo, pues determina una extensión de la analgesia de una manera bastante importante. Miren ustedes que hay estudios de comparación entre estos dos alfa-2 agonistas, y este estudio hace una comparación del uso subcutáneo de la dexmedetomidina versus la clonidina y el uso específicamente del consumo de paracetamol. Y como pueden ver en los tres grupos, la analgesia fue mucho mejor en el uso con el uso de la dexmedetomidina, y el consumo de paracetamol fue mucho menor cuando nosotros utilizamos dexmedetomidina en comparación a la clonidina y en comparación al placebo. Se habla mucho del uso de la lidocaína, y en este estudio controlado aleatorizado doble ciego, en el cual se dividió a los pacientes en dos grupos, uno para utilizar morfina por analgesia controlada por el paciente 30 miligramos conjuntamente con 50 ml de lidocaína al 2%, versus el uso de morfina 30 miligramos más 97 ml de solución salina, es decir, de placebo. No hubo una diferencia estadísticamente significativa cuando nosotros utilizábamos lidocaína por vía intravenosa. Sin embargo, este estudio nos intentó determinar si la instilación del anestésico local a nivel peritoneal tenía un mejor efecto en la escala visual análoga. Pues ya aparentemente sí, el utilizar instilaciones de 20 ml de lidocaína con epinefrina al 2% versus placebo determinó una mejor analgesia desde las 2 horas hasta las 24 horas cuando nosotros utilizábamos lidocaína, y un menor requerimiento del rescate de opioides. Este estudio que salió en enero del año 2023, y es un estudio súper interesante porque es uno de los primeros estudios que hace una comparación del uso tanto de la infiltración de la herida con lidocaína 10 ml más bupivacaína 10 ml, y la comparación con el grupo de instilación local con la misma dosis de anestésico local. Lo que hicieron es dividir en 3 grupos, 150 pacientes, 50 pacientes por grupo, y pues como vemos, la diferencia estadísticamente significativa fue a las 2 horas, en el cual aparentemente la instilación
del anestésico local versus el uso de la infiltración y versus el placebo, pues mejoraba la escala visual a las 2 horas, tanto al paciente en movimiento como el paciente pues sin movimiento. Sin embargo, como ustedes pueden ver durante todos los estudios y en las primeras 24 horas, aparentemente el uso de la infiltración de anestésico local en la herida tiene un mejor resultado. Otro de los medicamentos que podemos utilizar es el sulfato de magnesio, pues todos sabemos que es un antagonista de los receptores de N-metildiaspartato y también actúa a nivel de los canales de calcio, pues se habla de que a una dosis de impregnación de 4 gramos y a una dosis de 1 gramo por hora disminuye la necesidad de opioides en todas las vías en las cuales se ha utilizado este medicamento. También la ketamina a dosis de 0.25 miligramos por kilo, es decir, dosis subanestésicas, ha determinado una diferencia bastante importante tanto en el consumo de opioides al final en cuanto a las dosis, como en la solicitud de rescate de los mismos, con una diferencia de un 25 o un 30%. Uno de los medicamentos que también tiene mucha evidencia en la actualidad es el uso de la dexametasona, y el estudio Ahmed-Megadit determinó que el consumo de opioides posterior al uso de dexametasona, una dosis de 0.1 miligramos por kilo, pues determinó una disminución del consumo entre el 30 y el 40% del uso de opioides. Y miren ustedes cómo las escalas visuales que nosotros tenemos con el uso de dexametasona son mucho mejores a las 3, a las 6, a las 12, a las 18 y a las 24 horas. Definitivamente el uso de las técnicas regionales es fundamental, específicamente en los pacientes en los cuales no se puede realizar un bloqueo neuroaxial por cualquier pues de las contraindicaciones que nosotros tenemos, y también específicamente las guías hablan de que cuando no podemos utilizar morfina por vía intratecal, lo ideal es hacer un manejo multimodal con cualquiera de estos bloqueos regionales que tenemos en la actualidad. Si nosotros utilizamos morfina por vía intratecal, ninguno de los bloqueos que están descritos para la cesárea tienen una evidencia estadísticamente significativa de que disminuye o mejora el dolor y los requerimientos de opioides o el uso de otras técnicas. Nosotros conocemos varios de los bloqueos. Dentro de esto, uno de los bloqueos principales que se utilizan en la actualidad es el bloqueo TAP, y dentro de los diferentes tipos de bloqueo TAP, el bloqueo TAP posterior es el que más evidencia tiene en la cesárea. Pues y con el manejo ahora en la actualidad de todos los cursos que tenemos de anestesia regional, pues sabemos que el bloqueo TAP consiste en la colocación de una dosis de anestésico local entre 15 a 20 ml a nivel de la fascia entre el oblicuo interno y el transverso, y que nos da una analgesia bastante importante. Y miren ustedes cómo estos estudios hablan de la reducción del consumo de dosis de morfina y de las puntuaciones de dolor las primeras 24 a 36 horas posteriores al uso y al manejo de este tipo de bloqueos. En la actualidad, el bloqueo TAB es uno de los bloqueos que más se realiza a nivel de abdominal y en pacientes obstétricas, en las cuales utilizamos técnicas de anestesia general. Sin embargo, otro de los bloqueos que en la actualidad está ganando mucho terreno es el bloqueo del cuadrado lumbar, que como todos sabemos, los 3 tipos de bloqueos del cuadrado lumbar en la actualidad en la paciente obstétrica, el tipo 2 es el que más evidencia tiene, con una dosis de 15 a 30 ml, ya sea de bupivacaína, levobupivacaína o ropivacaína. El objetivo es utilizar una dosis de 15 a 30 ml, ya sea en la región anterior del cuadrado lumbar o en la región posterior, en el cual, o el cuadrado lumbar tipo 1 o tipo 2, que son los que mayor evidencia tienen en la actualidad. Miren este estudio que hace una comparación entre el bloqueo TAB y el cuadrado lumbar tipo 2, pues aparentemente el cuadrado lumbar tipo 2 tiene una mejor analgesia y un menor consumo de opioides en las 12, 24 y 48 horas posterior al uso de este tipo de bloqueos. No las primeras 4 a 6 horas, donde no fue estadísticamente significativo. Sin embargo, uno de los puntos importantes es que al utilizar un bloqueo del cuadrado lumbar tipo 2 o un bloqueo TAP posterior, pues las guías hablan de una reducción de prácticamente 3 veces el consumo de opioide, y a la tendencia de utilizar cada vez menos opioides en el manejo postoperatorio, pues hablamos de que son técnicas que en la actualidad nos ayudan de una manera multimodal a manejar a la paciente obstétrica. Por último, el bloqueo del erector de la espina,
uno de los bloqueos que pues definitivamente a mi manera de ver está revolucionando el manejo de la analgesia y específicamente en las pacientes obstétricas. De este bloqueo que fue pues descrito por el doctor Forero hace ya algunos años, habla del bloqueo a nivel de la zona pues del erector de la espina, a nivel de la línea media. Nosotros salimos 3 centímetros hacia la zona lateral, buscamos el proceso transverso y en la fascia del erector de la espina colocamos una dosis de anestésico local, ya sea una dosis simple o una dosis por catéter, sea ropi o bupivacaína al 0.25 o 0.375%, con una cantidad de volumen que va entre 15 a 30 ml. Generalmente las guías hablan de utilizar 20 ml en este tipo de bloqueos con una extensión de 3 a 4 niveles, tanto cefálico como caudal, con el objetivo de tener una analgesia tanto somática como visceral. Y esta es una de las ventajas que presenta el bloqueo del erector de la espina, que es el único bloqueo interfacial que está descrito que produce una analgesia a nivel somático y a nivel visceral. Miren ustedes cómo este tiene ya varia evidencia a nivel de la cesárea y miren cómo disminuye el consumo de morfina en casi un 50%, y en segundo lugar, el tiempo del pedido o el tiempo de rescate que nosotros hacemos con estos opioides va de 12 minutos en el caso de no utilizar, bloqueos como el bloqueo TAP, hasta casi 45 minutos en el caso de utilizar el bloqueo del erector de la espina. Por último, pues esta es una guía que salió hace algunos días en el cual nos recomienda un manejo anestésico o preanestésico, preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio, dentro del cual nos habla del manejo del gold estándar, que es la morfina por vía intratecal a una dosis de 50 a 150 microgramos, adherirle fentanil 15 microgramos, solo en el caso de que utilicemos dosis bajas de anestésicos locales, es decir, dosis por debajo de 11 miligramos de bupivacaína pesada al 0.5%, y en el caso del uso peridural, pues el uso de 2 a 3 miligramos de diamorfina o de 1 a 3 miligramos de morfina más fentanil 50 microgramos. Posterior al nacimiento del producto, utilizar paracetamol si es que no lo dimos por vía oral previamente, una dosis de 1 gramo, y ellos hablan de utilizar diclofenaco, pero en la actualidad las guías hablan más de utilizar el ketorolaco a una dosis de 30 miligramos. Posterior a eso, utilizar por vía oral paracetamol con ibuprofeno a las dosis que vimos anteriormente, y solo en el caso del dolor irruptivo, utilizar morfina 10 miligramos por vía oral cada 4 horas si es requerido, o hidrocodeína 30 miligramos cada 6 horas si es requerido. Obviamente nosotros debemos hacer un manejo también de la parte específicamente de las complicaciones que pueden presentar estos medicamentos, como el uso de antieméticos, laxantes para la constipación producida por los opioides, y antipruriginosos en el caso de que presente la paciente una incidencia importante de prurito. En el caso de utilizar anestesia general, el uso requerido de morfina y el uso de bloqueos regionales, dentro de los cuales el TAP posterior y el cuadrado lumbar tipo 2, conjuntamente con una infiltración de la herida o una instilación a nivel del peritoneo, pues determinaría el uso de la técnica multimodal conjuntamente, en el caso de un dolor irruptivo, con el uso de una PCA de morfina o los bloqueos que anteriormente les describí. Como conclusiones, pues sabemos que el uso de opioides intratecal es el gold estándar, específicamente el manejo de la morfina a una dosis de 50 a 100 microgramos, y adherirle pues el uso de fentanil en el caso de que utilicemos dosis por debajo de 11 miligramos. 15 microgramos es lo que las guías nos hablan en la actualidad. El uso del paracetamol a una dosis de 750 miligramos cada 6 horas hasta los primeros 5 días, y el manejo de ibuprofeno a dosis de máximo 2.400 miligramos o ketorolaco 120 miligramos, no más de 72 horas. La recomendación de no utilizar medicamentos como el tramadol o como el metamisol por los efectos que anteriormente hablamos. El uso de adyuvantes como técnica multimodal analgésica, la dexmedetomidina a una dosis de 0.1 microgramos por kilo de peso ideal por vía intratecal, dexametasona a 0.1 por kilo, sulfato de magnesio como parte multimodal, como pues un bloqueador de los canales de calcio y de los receptores de NMDA,
No hay un beneficio estadísticamente significativo en cuanto a los bloqueos regionales si utilizamos morfina por vía intratecal. En el caso de no poder utilizar morfina por vía intratecal y utilizar, por ejemplo, fentanil, las guías hablan de sí recomendar el uso de bloqueos como el TAP posterior y el cuadrado lumbar tipo 2, que son los que más evidencia tienen en la paciente obstétrica, específicamente en la cesárea, y el bloqueo del erector de la espina, que cada vez va ganando mucho más terreno, no solo en el ámbito de la cesárea, sino también algunos casos ya descritos por el maestro Vilches de México en el uso de la analgesia de parto con catéteres a nivel del erector de la espina, pues que aparentemente podría ser una de las posibilidades que podríamos utilizar en el caso de que las pacientes no admitan pues que nosotros accedamos al neuroeje. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi mail para cualquier duda o cualquier pregunta o cualquier pues bibliografía que quieran pues profundizar. Con mucho gusto se las comparto si me escriben al mail. Muchas gracias, Paul, por la invitación y pues quedo atento a las preguntas si es que hay preguntas en el público. Reinaldo, igual muchas gracias. Hay muchas preguntas, muchas. Qué bueno, qué bueno. Eso es Ahora lo yo te importante. quiero preguntar, en tu mañana vas a una cesárea. Platícame, antes de pasar a todas las preguntas que hay, aparte de felicitarte por tu plática, llenaste de datos en un tiempo récord. Ya no me alcanzó la tinta de la pluma para apuntar todo. Lo bueno es que esta plática va a quedar grabada aquí en la página de Facebook para que la vean nuevamente y tomar notas y de las cosas más importantes. En tu día a día, Pablo, ¿qué haces? Llegas con una paciente que no tiene antecedentes, un embarazo normal. ¿Cómo manejas? ¿Cuál es tu bloqueo? Si me lo puedes así, para que no se desespere mucho la gente porque ya es tarde. ¿Qué haces? ¿Qué Bueno, pones? nosotros utilizamos un manejo multimodal en el cual utilizamos dosis de 12 miligramos de bupivacaína pesada al 0,5%, conjuntamente con 100 microgramos de morfina y 5 microgramos de dexmedetomidina. Esa es nuestra mezcla generalmente para las pacientes obstétricas. Y pues obviamente el transoperatorio lo manejamos con ketorolaco. Las pacientes vienen premedicadas previamente con un esquema broncoaspiración con omeprazol y metoclopramida, 2 gramos de cefazolina en el caso de que no presenten alergia a las cefalosporinas. Y utilizamos 1 gramo de paracetamol bioral previo al procedimiento quirúrgico. Utilizamos la dosis que te comenté, 12 miligramos de bupivacaína, 5 microgramos de dexmedetomidina y 100 microgramos de morfina. Y en el transoperatorio utilizamos 30 miligramos de ketorolaco conjuntamente con 8 miligramos de dexametasona para el manejo multimodal de analgesia. En pacientes con factores de riesgo, le sumamos la impregnación de los 4 gramos de sulfato de magnesio y la dosis de 0,25 de ketamina. Y pues las escalas visuales de nuestros pacientes son siempre menores de 3, te podría decir, muy pocos casos de dolor irruptivo con escalas visuales por encima de 5, en las cuales pues utilizamos otro tipo de técnicas como por ejemplo el uso de morfina titulada o pues fentanil en el caso de que estemos en la recuperación y podamos hacer un rescate inmediato. Muy bien. No, o sea, aplican, ponen puro subaracnoideo, no hacen combinado, ¿no? Muy Ok. poco hacemos combinado, la técnica combinada en mi país es muy cara. Los sets de Spokane que se llaman con técnica combinada suelen costar alrededor de 70, $80 por cada set y pues obviamente eso determina que el costo de los procedimientos sea mucho más alto. Generalmente hacemos una dosis de subaracnoideo con single shot, con los medicamentos que te comenté, y en ciertos pacientes en los cuales hay un reporte de alergias específicamente a INES, pues en esos casos exclusivos sí utilizamos una combinada espinal epidural para manejo por medio de bomba elastomérica
de la analgesia por catéter peridural. Perfecto. Precisamente hay varias preguntas de eso. Y si el cirujano ya lo conoces, es un poco más tardado de lo habitual, ¿qué hacen en esos casos? La dexmedetomidina tiene esa ventaja de prolongar el bloqueo motor. Generalmente las guías hablan de prolongar entre un 30 a un 40% el tiempo del bloqueo motor y pues incluso con los cirujanos más lentos, la dosis de 12 miligramos con los 100 microgramos de morfina y 5 de dexmedetomidina nos ha alcanzado suficiente. En ciertos Perfecto. pacientes, más aún en algunos pacientes con factores como por ejemplo espectros de acretismo placentario, dejamos el catéter peridural para manejo multimodal analgésico posterior. Pero con esa dosis, pues generalmente los pacientes tienen un promedio de un 30 a un 40% más de bloqueo motor y generalmente es suficiente. Excelente. Doctor Paul. Bueno, no me queda más que felicitar a Pablo por esta revisión tan extensa que se ha hecho y algunas cosas que yo quisiera en algún momento aportar, ¿no? Como en este punto soy también del uso de morfina por vía subaracnoidea, pero utilizo una dosis de anestésico local un poco más baja, utilizo 10 miligramos. Ahí entonces asocio fentanilo de 15 a 20 microgramos como máximo a la morfina. Y un aspecto, no sé si está Pablo de acuerdo, cuando presentó la monitorización posoperatoria que tenemos que hacer a la morfina por condiciones de presión respiratoria. La dosis de 100 microgramos ha sido una dosis segura, pero se busca un monitoreo de las primeras 12 horas posterior a esa colocación. Pero si son pacientes que tienen factores de riesgo, porque yo puedo colocar 100 microgramos en una paciente que tiene un índice de masa corporal estándar, vamos a decir, 28, 29. Pero si tengo una paciente con un índice de masa corporal de 40, 45, entonces cambia ya ahí el protocolo de la monitorización. Tiene que hacerse por 24 horas. No sé si Pablo está de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. Las dosis bajas que llaman de 50 a 150 microgramos, la monitorización son las primeras 12 horas cada 2 horas. En el caso de utilizar dosis altas, las guías hablan de utilizar una monitorización de 24 horas, las primeras 12 horas cada hora y las segundas 12 horas cada 2 horas, con el objetivo de disminuir la probabilidad de depresión respiratoria. Importantísimo lo que tú dices, Paul, los factores de riesgo que podrían determinar una mayor incidencia de presión respiratoria, dentro de los cuales los índices de masa corporales por encima de 26, hablan unas guías, otros por encima de 30, y los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Tomemos en cuenta que la paciente obstétrica hacia el final del embarazo, un 30% de estas pueden presentar esta apnea obstructiva, apnea obstructiva del sueño, y pues entrarían dentro de los factores de riesgo que nosotros deberíamos monitorizar. Totalmente de acuerdo. Exacto, exacto. Y ahí la dosis, si bien es una dosis de 100, ya pasaría con factores de riesgo a hacer una monitorización de 24 horas. Ese es un punto Totalmente de acuerdo. importante. Y otro aspecto que es el prurito que causa la morfina, porque verdaderamente en muchas de las pacientes su prurito es leve y lo tolera, pero en otros casos tenemos pacientes que el prurito es un poco más acentuado. Y en algún momento hemos intercambiado información con Pablo y el uso de ondansetron previo a la colocación de la anestesia subaracnoidea, ¿no? Donde colocamos la bupi y la morfina. Así es. Y si bien no disminuye la incidencia del prurito, disminuye la incidencia del prurito severo, que es una de las cosas que buscamos evitar en una paciente que diga, doctor Garza, estoy muy bien sin dolor, pero búsqueme una Aquí está piedra del todo. jardín para rascarme porque yo no aguanto esta picazón. Entonces, Así es. Así es. Muy Sí, bien. de hecho hay muchos ahí medicamentos tenemos que que, colocar ese punto. sí, totalmente. Hay muchos medicamentos que han sido descritos para el manejo del prurito. De hecho,
En una de las fabulosas charlas que le oí a Paul, habla de la difenhidramina, de la naloxona, la nalbufina, el ondansetron e incluso ciertos inductores como el droperidol, ¿no? Donde Ujú. tú ves obviamente el manejo de este tipo de complicaciones que suelen presentar los opioides. Sí. Muy bien. ¿Están de acuerdo que vayamos a varias preguntas? Sí, por favor. Preguntan si el cierre del peritoneo también se pudiera hacer en pacientes o se aplica para pacientes de cirugía general. Bueno, la evidencia de lo que vimos es en obstetricia. Aparentemente el efecto sería el mismo. Lo que hablan las guías es de una peritonitis química que producen las suturas a nivel del peritoneo y obviamente esto determinaría el aumento en la incidencia específicamente de síndromes adherenciales que prácticamente serían todos los grupos poblacionales. Sin embargo, este estudio es una recomendación basada en los protocolos de recuperación acelerada en cirugía abdominal y fueron extrapolados hacia cesárea de la cirugía abdominal. Entonces, prácticamente vendría a ser lo mismo, ¿no? De hecho, hay dos recomendaciones dentro de esos. La una es no el cierre peritoneal y la segunda es algo que generalmente hacen los ginecólogos y es la exposición del útero fuera de la cavidad peritoneal. De hecho, hay muchos estudios que hablan de que esto produce dos efectos específicamente. El primero es un aumento de la incidencia de náusea y vómito transoperatorio y postoperatorio, y el segundo es una incidencia aumentada de dolor irruptivo en las pacientes en las cuales los ginecólogos pues exponen el útero fuera de la cavidad. Sin embargo, hay ciertos procedimientos en los cuales deben hacerlo, por ejemplo, en suturas compresivas, Lynch, Heisman, Nelson, cualquiera que vayan a hacer, o en cualquier desarterización que generalmente manejan para hemorragia postparto, pues obviamente no hay otra opción que exponer el útero fuera de la cavidad peritoneal. Sin embargo, hablan claramente del aumento de la incidencia de náusea y vómito y de la incidencia de dolor agudo irruptivo en este tipo de pacientes. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que comenta Pablo y lo viví con un grupo que ellos no cerraban peritoneo y no hacían exposiciones y las pacientes tenían una evolución más satisfactoria que el grupo con el que trabajaba que rutinariamente exponían el útero para hacerlo más rápido, ¿no? Y el otro aspecto que lo leí, pero no lo he vivido, un artículo que señalaba que la técnica de Joel Cohen, esta que dice, daba menor incidencia de dolor que el Fanestil, ¿no? El Fanestil es una técnica que para muchos lo han sugerido como una técnica dolorosa, ¿no? Por lo que involucra y lo que explicaste tú de la anatomía, ¿no? De los nervios que compromete. Entonces, también creo que en esto de la analgesia poscesárea no solamente aprenderse una receta, sino es un conglomerado o un conjunto de estrategias que uno arma para que esa evolución de la cesárea sea la menos dolorosa. No solamente es la participación del anestesiólogo, sino también del equipo obstétrico. Muy bien. Muy bien. Y aparte, entre la Fanny y la de Joel, las mujeres no quieren que se vea la herida. Entonces, ese es un grave problema. O sea, Sí, prefieren la estética, que es sí. correcto, ¿verdad? Sobre el dolor a veces. De hecho, hay una Bueno, incisión que es justo por encima del pubis, que es una incisión que es la técnica se llama Cherney, que es sí. una de las que complican al manejo post o de la segunda o tercera cesárea o cualquier procedimiento abdominal. Y se le está realizando mucho porque justamente es menos de 1 centímetro o 1 centímetro, te diría, por encima de la sínfisis del pubis. Entonces, obviamente, por estética y por moda, pues mientras menos se vea es mejor, ¿no? Sin Así embargo, es. las guías hablan de que lastimosamente estas técnicas aumentan la incidencia de dolor agudo, irruptivo, de dolor crónico y pues a la luz de la evidencia debería realizarse estas técnicas que recomiendan los grupos de recuperación acelerada en cesárea. Así es. Me hizo recordar, doctor, con su comentario de que quieren verse bellas, de un cirujano plástico en Caracas que le decía, bueno, doctor, me duele mucho. Bueno, y él le decía, para ser bella hay que mirar las estrellas. Pues sí.
desgraciadamente. Desgraciadamente son más dolorosos. Muy bien. De Felipe Olivas, el doctor Felipe Olivas pregunta, y yo creo que ya lo respondieron, que si está contraindicado usar infusión analgésica cuando se utiliza la doble técnica. Infusión analgésica. Sí, con una Jompón para dejar analgesia No, posoperatoria. no está contraindicado en lo absoluto. Hay ciertos pacientes que requieren el manejo multimodal. Dentro de esto está descrito el uso de técnicas combinadas con manejo de bombas elastoméricas. ¿Es contraindicado? No está contraindicado. Obviamente, las contraindicaciones que generalmente presentan las contraindicaciones tanto absolutas como relativas del manejo de técnicas neuroaxiales, ¿no? Pero de hecho, en general, no. En pacientes sin riesgo, no. Ninguna contraindicación para el manejo multimodal con bomba elastomérica. Muy bien. Aquí felicitando al doctor Arturo Izquierdo, que muy buena plática, muy didáctica. Gracias, Diego. Hablan de... mm, aquí hay otra pregunta. El doctor Sergio Vargas dice que aquí en México no está autorizado usar la Dexme por la COFEPRIS a nivel intratecal, solo el fentanilo y la morfina. Sí, hay algunos países como México, sin embargo, se estaba desarrollando ya algunos protocolos de manejo de dexmedetomidina intratecal. A la luz de la evidencia, pues hay muchos estudios en la actualidad, muchísimos estudios del uso de la dexmedetomidina por vía intratecal, no solo en procedimientos como la cesárea, sino también en procedimientos traumatológicos, en procedimientos urológicos, y pues es cuestión de presentar las evidencias que tenemos en la actualidad para determinar que los organismos de control como el COFEPRIS pues den paso a este tipo de medicamentos, tomando en cuenta que si bien pues puede estar por una organización determinada prohibido el manejo de muchos medicamentos, sin embargo, como te digo, hay mucha evidencia de que el manejo multimodal con medicamentos alfa-2 agonistas pues determina una disminución importante de la depresión postparto, del manejo más rápido del bebé. Yo cuando estuve en México se utilizaba mucho dexmedetomidina intratecal y clonidina intratecal. De hecho, había esa controversia de si utilizar clonidina o dexme, utilizaban más clonidina. Sin embargo, posterior a esta alerta del FDA, pues comenzaron a utilizar multimodalmente más dexmedetomidina. Lo que intentaban probar era si las dosis de dexmedetomidina disminuían las dosis de opioides intratecales y la dosis de anestésicos locales con el objetivo de disminuir los efectos secundarios de estos medicamentos. Pero lo importante es que hay mucha evidencia en la actualidad que nos permite determinar y demostrar a los órganos de control la costo-efectividad de este tipo de técnicas multimodales en el manejo de esta, que es la operación que más se realiza en el mundo industrializado. Así es. El doctor César Reyes pregunta que qué opinan del parche de lidocaína transdérmico. Bueno, estudios como tal en obstetricia no he leído del parche de lidocaína transdérmico, sin embargo, lo he utilizado en algunos dolores crónicos ya por la edad y sabes que a mí me parece fantástico el parche transdérmico en ciertas patologías osteomusculares. En obstetricia, la verdad no he leído ningún estudio del uso de los parches para manejo multimodal de la analgesia. Sí hay muchos estudios de la lidocaína intravenosa en infusión, estudios de la infiltración de heridas, de estudio de la instilación peritoneal, pero como parche en obstetricia para el manejo multimodal de cesárea, no he leído ningún artículo. No sé si, Paul, tú hayas leído algún artículo sobre el uso multimodal con parche. No tengo la misma respuesta que tú das, no he leído sobre parche en la paciente obstétrica y más bien lo que tú enfocas es la lidocaína, si se coloca una infusión por vía intravenosa, si se hace la infiltración a nivel de la herida, que es muy poco lo que da de analgesia, y preferiblemente sería colocar anestésico local en el peritoneo, hacer la instilación, esperar 2-3 minutos, aspirar lo que haya que aspirar y cerrar, que
da un poco más de ventaja, ¿no? El trabajo que mostraste de Patel y el otro más reciente de este año, habla de una suma en ese grupo de opciones que tenemos para fusionar y hacer una buena analgesia, sobre todo en las primeras 24 horas, que es tan importante, que es las que están más asociadas con dolor crónico. Hay otra pregunta, del doctor Francisco Reyes, que ¿cuál es su comentario del uso de mezcla de meperidina con morfina Para intratecal. intratecal? Sí. Bueno, la meperidina hace mucho tiempo ya que las guías hablan de utilizarlo con menor frecuencia. Se utilizaba mucho para el manejo de analgesia de parto en algún momento. Sin embargo, sus metabolitos generaban un aumento en la depresión respiratoria neonatal posterior a un cierto tiempo de lo que se le utilizaba. Yo pienso que la evidencia es clara al manejar dos tipos de opioides por vía intratecal, las dos guías más grandes, Prospect y las guías de la Sociedad de Anestesia Obstétrica y Perinatología, el uso de la morfina y de la diamorfina. Pienso que salirse de ese esquema es hilar muy, muy fino, ¿no? Pienso que la morfina con dosis de 100 microgramos da una excelente analgesia postoperatoria con el manejo multimodal y pues por eso es el gol estándar del manejo. Mezclas morfina con mepiridina, yo no estaría muy de acuerdo por la probabilidad del aumento de los efectos secundarios, tanto maternos como neonatales, específicamente por los metabolitos de la meperidina. No sé, Paul, ¿qué opinas tú? Sí, opino igual que tú. Lo único que quería anexar era que hay algunos casos que se han reportado del uso de meperidina por vía subaracnoidea que se comporta como un anestésico local. Y sería la única opción que yo tengo una paciente que es alérgica a los anestésicos locales, le hicieron su prueba inmunológica respecto a amidas o a éster, y entonces usted quiere darle una subaracnoidea y puede ser una opción. ¿Cómo se comporta la meperidina? Como que se colocará lidocaína por vía subaracnoidea. Es lo único. Ahora, avanzando hacia el punto que tú proyectes, estoy muy de acuerdo. Si yo voy a combinar la morfina con otro opioide, va a ser con el fentanilo porque no estoy utilizando una dosis de bupi de 12 miligramos. Digamos, yo estoy acostumbrado a utilizar bupi a 10 miligramos, entonces coloco fentanilo más morfina. Quiero utilizar, porque tengo noradrenalina para corregir la hipotensión, me subo a bupi a 12 miligramos, o como alguno de los colegas que ha señalado el doctor Garza, que son como el caballo de los bandidos, ¿no? Que son muy lentos, o como los submarinos. Entonces, aumento 2 miligramos de bupivacaína, subo a 12 y utilizo entonces, en este caso, la morfina sin el fentanilo, ¿no? Porque es lo que hemos aprendido con los años y lo que nos han mostrado los estudios, que la dosis efectiva, la dosis 95, está por encima de 11 miligramos. Entonces caemos a 12 miligramos con la bupivacaína. Si bajamos esas dosis, podemos tener entonces, y sobre todo aquellos colegas que utilizan 7.5 miligramos de bupi, hay 3 veces más incidencia de tener alguna molestia intraoperatoria. Entonces, lo que yo veo es, o utilizamos fentanilo o morfina, acompañado con la dosis baja, en este caso la dosis por debajo de la dosis 95 de la bupivacaína, o quitamos el fentanilo, subimos bupi y nos quedamos con la morfina. O sea, asociar otro opioide y que es de menor potencia, no creo que tenga algún sentido y en la literatura no lo he visto. Yo tampoco lo he visto. De hecho, lo que tú dices es fundamental. A dosis bajas del objetivo del coadyuvarle fentanil a la dosis de morfina es el control del dolor intraoperatorio de una manera más rápida y Exacto, más efectiva. exacto. Entonces, obviamente, al utilizar dosis bajas de anestésicos locales, tienes que coadyuvarle el opioide para este objetivo. Pero como tú dices también, pues sumarle un opioide de menor Potencia. potencia, pues obviamente no tendría mayor implicancia clínica incluso, me parece, ¿no?
Ahora, lo que tú dices también es fundamental, 7.5 miligramos, que es una dosis que generalmente estaban mucho a la tendencia de utilizar como dosis bajas de anestésicos locales, aumentó de 3 a 5 veces más la incidencia de cambio a técnica general, ¿no? Entonces, si es que vamos a utilizar una dosis baja o de anestésicos locales como 7.5 miligramos, en esos casos yo sí recomendaría hacer una técnica espinal epidural combinada, y en el caso de que nosotros tengamos un dolor intraoperatorio, pues por medio de top-up, utilizar anestésico local para alcanzar un nivel mucho más alto y una mejor pues, satisfacción de la paciente. Muy de acuerdo contigo y con la pregunta que hizo el colega de hacer una combinada. Si yo tengo una paciente con una cardiopatía y quiero mantener una estabilidad hemodinámica, le coloco un tercio de la dosis por vía subaracnoidea y me voy haciendo bolos de 4 mililitros de bupivacaína o cualquier otro anestésico local de la misma potencia, colocándolo por vía peridural hasta conseguir un bloqueo de T4 de manera lenta y no generando un bloqueo simpático tan abrupto y manteniendo la hemodinamia. Eso sería tal vez uno de los sentidos, ¿no? El paciente, como en algún momento nos ha tocado con una cardiopatía. De acuerdo. Sí. Bueno, hay muchísimas preguntas, pero ya llevamos 1 hora 15 minutos y no vamos a parar de platicar de esto, ¿verdad? Sigue la audiencia casi en el tope a lo que llegamos, pero yo creo que pues ya nos alargamos un poco. Yo les propongo que todos los que sigan teniendo preguntas las escriban aquí en el chat. Vamos a tratar de respondérselas. Ahí vamos a comprometer al doctor Pablo y al doctor Paul a que nos contesten ahí en un tiempo ahí que tengan, porque sí están muy interesantes las preguntas. La verdad es que fue un gran honor tener estos dos grandes maestros de la anestesia obstétrica. Buenísima la plática y hasta preguntas ya quieren hacer al doctor de sus ponencias de la cefalea pospunción que sigue ahí en la página. No sé, doctores, si quieran agregar algo, alguna otra cosa. Hay una disculpa a los que no les podamos contestar sus preguntas, pero no se vayan a ir a dormir y duerman 1 hora y les salen para un parto. Entonces quiero que todos se vayan a descansar. Mire, yo creo que usted tiene un parto pendiente por ahí, doctor Garza. Se está proyectando. Está caminando la paciente en la plaza. Sí, bueno, primero agradecidísimo por esta invitación. Un honor compartir con Pablo, contigo, con los que se han tomado el tiempo de ver esta conferencia y las preguntas, ¿no? Y creo que para próximo tenemos que hacer solamente una reunión para preguntas y respuestas, ¿no? Es correcto. Eso es lo que me gustaría proponer. Un día nos juntamos, nos tomamos un café así por Zoom, cada quien con su café, de la marca que más les guste, sin conflicto de intereses. Y, y sí, porque hay muchas preguntas y hay muchas cosas que hacer. Muchas felicitaciones, siguen llegando felicitaciones al doctor Pablo de muchas partes de México y de Latinoamérica, de Colombia, obviamente de Ecuador. Y bueno, invitarlos que en junio ya vamos a presentar el próximo temario que va a estar bastante completo para el próximo curso que dará inicio en junio. Nos van a acompañar, nos van a dar otra vez una plática. Bueno, estos dos grandes de la anestesia obstétrica, les agradezco muchísimo su tiempo. A ustedes también muchísimo el haber estado con nosotros y vamos a tratar de contestar todas sus preguntas. Sí, muchas gracias por la invitación. Un abrazo desde acá, desde la mitad del mundo, con mucho cariño, y pues vamos a intentar responder todas las preguntas con mucho gusto, y pues esperamos el café virtual para otra reunión y conversar un poco más de este tema apasionante que es la paciente obstétrica en general. Un abrazo y un honor compartir con ustedes. Ese es el único café que invita el doctor Reinaldo, virtual. No. Los espero aquí en Monterrey.
A Gracias. todos los que acudieron a esta, los espero aquí. Vamos a hacer pronto una en persona, aquí vamos a traer a los grandes para que nos den una exposición y podamos convivir entre todos. Bueno, Un abrazo. Un abrazo, Gracias. buenas noches. Buenas buenas noches. noches, gracias. Hasta luego. Gracias, Pablo.